Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de jueves 3 de diciembre del año 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes en una Australia que está volviendo de a poco, pero cada vez más rápido a la normalidad. Hay más vuelos, está todo abierto. A partir del 8 de diciembre, Western Australia anunció que abre también para Victoria y para New South Wales. O sea que quienes vivimos en Sydney, a partir del martes próximo podemos ir a todos los estados y territorios de Australia sin ningún tipo de cuarentena ni restricción. Esperemos que dure. Todavía sigue una restricción de acceso a la gente que quiere entrar a Queensland desde South Australia, pero todo el resto está abierto. O sea que de alguna manera el primer ministro Scott Morrison ha podido cumplir su promesa de que Australia iba a estar completamente reabierta, y yo le diría que prácticamente libre de COVID antes de Navidad, y bueno, hoy estamos a 3 de diciembre y así lo estamos. Así que mejor noticia que esa en este momento en que el mundo tiene enormes problemas de infecciones y hospitalizaciones y de muertes por el COVID, prácticamente imposible. Aquí en New South Wales podemos decir también que Gladys Berejiklian ha anunciado una distensión en un montón de restricciones antes de las vacaciones de verano. Incluso se le va a permitir a la gente que pueda beber de pie en los pubs, que es una costumbre australiana muy añeja y que había estado restringida desde marzo hasta aquí. A partir del próximo lunes, 7 de diciembre, va todavía a prever la regla de que puede haber una persona cada 2 metros cuadrados, pero la regla que va a haber una persona cada 4 metros cuadrados solamente se va a aplicar a las discotecas y a los gimnasios, pero en todo lo que sea restaurantes, lugares de culto, de iglesias, sinagogas, mezquitas, templos budistas, lo que sea, en todos los restaurantes, sitios de gastronomía, en todos los negocios, es una regla de una persona cada 2 metros cuadrados. También, como le decía hace un momento, se va a poder beber de pie, pero en los pubs solamente y en las discotecas solamente se va a poder servir tragos a la gente que está sentada. Que después uno se puede parar y tomarlo, no entiendo realmente eso. A partir de la semana que viene también, reuniones al aire libre como lugares de picnics o para hacer asados, en vez de 50 personas podrá haber hasta 100. En los lugares donde se baila, incluidas las discotecas y los casamientos, puede haber 50 personas a la vez y no tienen que ser las mismas 50 personas, o sea que se pueden rotar, menos mal, ¿no? En los estadios de fútbol y teatros van a poder operar a capacidad total, o sea que se va a poder llenar la cancha si quieren a partir de ahora, y también en los teatros, pero esos los teatros al aire libre, por supuesto, y obviamente los estadios que son al aire libre. En los estadios cerrados y en teatros cerrados se va a poder llenar ya no el 50%, sino el 75%. En otro tipo de eventos donde se venden tickets podrá haber hasta 5.000 personas sentadas en tanto se respete la regla de los 2 metros cuadrados. Otros eventos sin control como protestas y deportes comunitarios pueden tener hasta 3.000 personas. Hasta 50 cantantes van a poder cantar en lugares cerrados, mientras que en lugares religiosos, pues no vamos a entrar en tanto detalle porque si no, nos vamos a volver locos. Pero la idea es que esto está volviendo a lo que era antes de a poquito. Y a punto tal que el tesorero de New South Wales, Dominic Perrottet, ha declarado que el próximo lunes 7 de diciembre, que cuando estas libertades y estas restricciones se terminan, debe ser denominado el Día de la Libertad, Freedom Day. Bueno, yo no sé si tampoco vamos a entrar en la pavada, ni en porque, bueno, en fin. El Chief Health Officer de New South Wales, la doctora Kerry Chant, digo que en el balance de probabilidades hemos virtualmente eliminado la transmisión comunitaria de COVID en New South Wales, incluida la ciudad de Sydney. Por supuesto, Gladys Berejiklian ha advertido acerca de la complacencia, bla, 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 etcétera, etcétera. No van a decir tiren la chancleta y hagan lo que quieren, pero de alguna manera en eso estamos. Así que mejor noticia que esa no podíamos darle para comenzar
este programa de Radio Austral, ya que ustedes saben, esta Radio Austral 87.8 FM para toda la ciudad de Sydney. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias a través del canal de YouTube que lleva el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, así se escribe fonéticamente en español. Usted puede suscribirse al canal o hacerlo sin suscribirse, es gratis de ambos modos. Y también puede ingresar a Hora de Noticias en cualquier momento del día, la noche, la madrugada o la tarde, como si fuese Netflix, a través de la página de Facebook de Radio Austral, que será mostrar la primera, la página web de Radio Austral, radioaustral.com.au, o mi propia página de Facebook que lleva mi nombre, o mi página web, ezequieltrumper.com.au. Y no se olvide que para escuchar Radio Austral también puede descargar la app de Radio Austral, que es gratis, como todo lo que le ofrecemos aquí, en cualquier teléfono celular o tableta de cualquier marca, diseño y sistema operativo. Radio Austral es el medio en idioma castellano más importante de Australia. Súmese siempre a nuestra sintonía y, por supuesto, siga siempre estos programas de Hora de Noticias. Mientras tanto, el problema con China continúa y se está agravando. Los chinos redoblaron, o diría, retriplicaron la apuesta después de haber puesto un tuit difamatorio contra Australia diciendo que asesinamos a niños afganos y aparentemente como política de Estado a propósito, que es una infamia. Fíjense una cosa, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publica un tweet, dice me robaron la elección o cualquier otra cosa, Twitter publica un mensaje, este mensaje no ha sido verificado, puede ser falso, etcétera, etcétera. Cuando los chinos publican una imagen difamatoria, falsa y demostradamente agresiva contra Australia sin ningún fundamento, Twitter no hace nada. Es más, el gobierno de Australia, a través de sus abogados, le escribió a Twitter, a la central de Twitter en San Francisco, en California, pidiendo que bajen el tweet. Y Twitter se negó a hacerlo. Dijo, bueno, no lo vamos a hacer, vamos a decir que contiene imágenes ofensivas. Fíjese qué sinvergüenzas esta compañía. Yo prácticamente he dejado de usar Twitter y lo leo para enterarme de lo que escriben en otras cosas y la gran mayoría de lo que leo es basura, pero porque realmente es grafiti electrónico, una cloaca, como dijimos siempre hace años. Pero ahora ya directamente Twitter se ha convertido no en una plataforma, sino en un órgano de prensa. Ellos deciden qué es lo que es verdad, lo que puede publicarse y lo que no, y cuando tienen que comentar algo por debajo para que la gente que ellos quieren que se entere digan, duden de su credibilidad. Pero cuando nos insultan a nosotros, a toda Australia, nada. Piénselo, la próxima vez que usted entre a Twitter, porque lo que le estoy diciendo es exactamente como fue. Pero por ahora China ha triplicado la apuesta, no se han disculpado, han dicho que Australia tiene que enfrentar los presuntos crímenes de guerra que cometió, etcétera, etcétera. Como si los chinos no hubieran matado a nadie en Tiananmen Square, como si los chinos prometieran líderes de oposición o partidos de oposición, como si los chinos no tuvieran campos de entrenamiento y de detención y de reeducación a sus opositores. Puedo seguir si quieren, un rato más largo. Pero China en este sentido sigue con la misma. Está en una política agresivísima contra Australia, imponiendo acciones económicas. Y antes de decirle más sobre esto, ¿se acuerda que cuando se conoció este informe sobre presuntos crímenes de guerra, creo que Radio Austral fue uno de los poquísimos, escasísimos medios de prensa que le dijo, ¿era esto para publicarlo, muchachos? ¿Por qué no lidiar con estos crímenes de guerra? Y acá no estamos pregonando la impunidad, ni mucho menos. El cometió un delito que sea juzgado y que enfrente las consecuencias. Pero ¿hacía falta publicar esto? ¿Por qué no lo podían hacer en como se dice en inglés, in chambers o in camera? Sin tener que discutir esto en el mundo. Ahora se dan cuenta que lo están usando en contra nuestra. ¿Se dan cuenta de la ingenuidad de algunos políticos australianos y algunos militares australianos que creen que viven en un mundo de hadas y no en el mundo real? Fuimos uno de los pocos que lo dijimos en su momento. Bueno, ahora ahí tienen. Ahí tienen. Lo están usando para denigrarnos y casi nos tenemos que callar la boca. Por supuesto, Australia tiene aliados, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y no se olviden que Trump todavía gobierna Estados Unidos. Ha declarado que Estados Unidos está brazo a brazo, codo a codo con Australia, y que lo que ha hecho China es un nuevo acto de bajeza
incluso para el Partido Comunista Chino. Y dijo, estamos con nuestros socios australianos en denunciar la desinformación que está pregonando la República Popular China, fabricando una imagen de soldados australianos en Afganistán. La imagen era falsa, además, era un dibujo. Y dijeron que el Partido Comunista China y su último ataque en Australia es otro ejemplo del uso de la desinformación y la coercividad en materia diplomática. Dijo que es una hipocresía para todos y que mostrar imágenes falsas en Twitter para atacar otros países como es la República Popular China es inaceptable, y además no dice nada acerca de lo que pasa en su propio país. Pero ¿saben una cosa? Esto es la ironía. En China, Twitter está prohibido. En serio. Si usted va a China y trata de entrar a Twitter, se va a encontrar que no va a poder. Van a necesitar una VPN, que es una Virtual Private Network, que de una manera disfraza cuál es su dirección de Internet. O sea que los chinos no pueden leer esto. Esto lo hicieron para consumo externo. Y esto seguramente va a tener como consecuencia que Australia no solamente va a ser defendida por Estados Unidos, pues me imagino que todo el mundo occidental tiene que ponerse codo a codo con nosotros, porque ahora somos nosotros, después van a ser ellos. La retórica china se parece muchísimo a la retórica de antes de la Segunda Guerra Mundial. Discúlpeme, no los quiero alarmar, pero yo he leído historia, espero que ustedes también. Y si no lo leyeron, vayan y lean los comunicados del gobierno alemán, liderado por Adolf Hitler, antes de 1939. Era este tipo de cosas. Esperemos que no lleguemos a eso, pero esto no pinta bien, pero para nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El gobierno ha hecho pública una seria denuncia contra la ABC, diciendo que la ABC violó sus normas y su constitución cuando hizo un programa que comentamos aquí en su momento contra 2 ministros del gabinete actual acerca de la vida privada de los mismos, y si habían tenido relaciones íntimas con miembros de su gabinete, de su oficina y demás. El gobierno, furioso con eso, dijo que no existía absolutamente ninguna razón para que una entidad que es financiada con fondos estatales, como es la ABC, muy generosamente por fondos estatales, haya dedicado un programa de 1 hora en el horario central a indagar sobre la vida sexual de 2 ministros, y que eso es absolutamente inaceptable, especialmente, dijeron ellos, si estos 2 ministros no tenían absolutamente ninguna alegación en su contra, y además era sobre cosas que habían hecho mucho antes de ser ministros. En el caso del Attorney General Christian Porter, indagaron cómo era su vida amorosa durante sus años universitarios, cuando iba a la Facultad de Derecho. Bueno, todo eso es absolutamente inaceptable, dice el gobierno, y le ha pedido una explicación en un plazo perentorio a la ABC, porque no se puede creer que exista alguna justificación, pues esto no es en el interés público, de hacer una cosa así, mucho menos cuando lo hicieron con los miembros de un solo partido. Esto fue un acto, un programa periodístico hecho por una periodista pero muy cuestionada, a quien yo no respeto en absoluto, que se llama Louise Milligan, y que se dedicó a indagar en la vida privada de los políticos en cuanto a relaciones consensuales que habían tenido con miembros de su staff. Si eran casados o no, no es un tema de la ABC o mío o suyo, es un tema de ellos. Aparte, aparentemente, una de las mujeres que había tenido relaciones con uno de los ministros era casada también en ese momento, ¿no? Incluso hasta se llegó a alegar de que la ABC utilizó detectives privados para indagar sobre la vida sexual e íntima de estos ministros. Si es así, hay que despedir de inmediato no solamente a quien está a cargo el director de la ABC, sino al departamento de noticias, y ni hablar de la propia Louise Milligan, en mi opinión. Esto es gravísimo. Es utilizar fondos estatales para, malversarlos, en mi opinión, para hacer una campaña de difamación contra miembros del gobierno sin que estos estén acusados de ningún delito. Esto es mucho más grave de lo que parece,
Eh, es más, cuando fue el escándalo de Barnaby Joyce hace ya 2 años, que es hoy jefa de la ABC, Buttrose, a quien el cargo le queda gigantescamente grande, ha hecho un desastre de que está en la ABC, en mi opinión, criticó a las publicaciones de News Limited, o sea, de Rupert Murdoch, por haber publicado lo que había hecho Barnaby Joyce, y ahora defiende. Lo de Barnaby Joyce tenía algún tipo de, yo lo critiqué en su momento, pero tenía algún tipo de asidero, porque le había dado trabajo en su oficina a alguien que era su amante. Entonces había usos públicos para fondos que a lo mejor, para fines que a lo mejor no eran tan al interés público. Pero en este caso no había ninguna alegación, pero fíjense que Buttrose en este caso defiende el programa que la cadena de noticias que ella supuestamente, nominalmente maneja, porque no le da ni 5 de bolilla, los periodistas hacen lo que quieren, que puso al aire hace unas semanas. Así que la situación es muy, pero muy seria, y yo creo que la ABC habría que descabezarla y habría que empezar de vuelta, en mi opinión, y había que poner los puestos de trabajo más importantes a disposición del público para que quienes ocupan esos puestos hoy puedan aplicar por los mismos. Pero lo que yo pienso no es seguramente lo que va a ocurrir. Mientras tanto, le cuento que en Estados Unidos se registró la cifra más alta de muertes de COVID-19 en un día desde el mes de abril hasta aquí. Más de 2.500 personas fallecieron, más que nada en el estado de Nueva York, en un solo día. Ya hay casi 14 millones de casos confirmados y más de 270.000 muertos. El estado de Nueva York sigue el más golpeado, con más de 34.000, seguido por Texas con más de 22.000, California con casi 20.000, la Florida con casi 19.000 y New Jersey con casi un poco más de 17.000. Esto se lo pongo porque le tengo que decir que la desesperación por lograr la vacuna y obtenerla es cada vez más pero más acuciante. Y por eso, como le decía en el programa que hicimos hace un par de días, uno tiene que tener sus muy ciertos reparos acerca de qué vacuna nos van a dar y si la vacuna es realmente segura o no. A punto tal que ya hay científicos que están elevando la voz. Un ex científico de Pfizer, una de las empresas que está por sacar una de las vacunas más aparentemente populares, ha dicho que la vacuna, en su opinión, no debería ser dada al público todavía, que falta hacer más pruebas. Reitero, un ex científico de Pfizer que se especializaba en enfermedades respiratorias. Por otro lado, la Agencia Europea del Medicamento, que es como vendría a ser la agencia que regula las drogas y vacunas que se dejan que la gente consuma, se va a reunir el 29 de diciembre para decidir si hay datos suficientes acerca de la eficacia y seguridad de la vacuna contra el COVID-19 que está siendo desarrollada por Pfizer justamente. Y la agencia señaló que a partir del 12 de enero podría decidir si aprobar o no la vacuna experimental de laboratorio que se llama Moderna. El ente regulador ya había empezado una revisión continua de la vacuna en base a los datos de laboratorios remitidos antes por Moderna y ahora va a evaluar los datos sobre cómo provoca la respuesta inmune para determinar si es lo suficientemente segura para su uso generalizado en la gente en el continente europeo. Y dijeron, si los datos son suficientemente robustos para llegar a una conclusión sobre su calidad, seguridad y efectividad, entonces podría aprobarse en una reunión prevista para el próximo día 12 de enero, o sea, prácticamente un mes. Pfizer ya había solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos la aprobación condicional de su vacuna. Moderna, por otra parte, había indicado el lunes que había solicitado el uso de emergencia de su vacuna. Si se autoriza la vacuna de Pfizer, que ahora lleva un nombre técnico que no tiene importancia, se podría empezar a utilizar en Europa antes del final de este año, o sea, en días nomás. Las compañías indicaron el mes pasado que los ensayos clínicos con decenas de miles de participantes habían mostrado una tasa de eficacia del 95%. La tasa de éxito de los grupos de edad avanzada más vulnerables era del 94%. La Comisión Europea, por otro lado, cerró un contrato con la empresa Moderna para adquirir hasta 160 millones de dosis, con los que se podría vacunar 80 millones de personas, ya que es de doble pinchazo, como parte de la llamada Estrategia Europea de Vacunas.
señoras, si usted tiene los resquemores que pienso que tengo yo, no sé. Pero por otro lado, si queremos ir a algún lado en el futuro, vamos a tener que darnos la vacuna. Ahora, esperemos que sea lo que ellos dicen, pero no se han llevado realmente no se han hecho las pruebas y no se ha dado el tiempo que se necesita para una vacuna. Eso se cae de maduro. Pero hay una urgencia terrible y esperemos que esta vez sí el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Aquí en Australia no se espera darle a nadie ninguna vacuna hasta el mes de marzo. O sea que todavía tienen más tiempo para testearla. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se ha producido un escándalo al deporte argentino y mundial por lo que se ha sabido de lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el seleccionado de rugby argentino que está en este momento en Australia y que va a jugar este sábado en Parramatta contra el seleccionado australiano. Se ha despedido del equipo al capitán Pablo Matera y otros 2 jugadores de los Pumas porque quedaron expuestos por posteos xenófobos, que es una de las maneras más elegantes que uno tiene de describir lo que le voy a leer en un momento. Porque Matera, que es capitán del equipo, cuando era un poco más joven, hace 8 o 9 años, y esto no tiene importancia, porque cuando lean lo que publicaron, y otros se van a dar cuenta por qué se lo digo, quedaron expuestos como mucho peor que discriminatorios. Le voy a leer algunas de los posteos de Matera, que ya no es más capitán de los Pumas, no creo que vuelva a jugar para el rugby argentino, no debería por lo menos, junto con sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, que ya fueron suspendidos por la UAR por tiempo indeterminado. Bueno, le voy a leer algunos de los posteos de Pablo Matera. Textuales, no se ofendan, esto no son palabras mías y en Radio Austral jamás repetiríamos. En el año 2012, Sudáfrica, baby, por fin me voy de este país lleno de negros. Otro más. El odio a los bolivianos, paraguayos, etc., nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Hace falta que siga. Hombre boliviano porta MP3 con auriculares de iPod, prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo. Estos son posteos de Guido Petti. Tener que revisar el bolso de mi empleada y sacando sus cosas te vaya diciendo, esta es una bolsita, esta es mi bombachita, se me hizo el día. Otra, Guido Petti. Mi empleada es un primate fuera de joda. Primate es mono, la aclaro. Otra. Bueno, la verdad que son tan desagradables que me cuesta seguir leyendo, pero otro más. Lo rodearon todos negros como vos y se lo llevaron. Otra más. Este de Socino. Si usás el término cristiano, seguro sos un negro. Otro más. Y no se sorprendan de que algún peronista negro cabeza de ley salga a decir que esta muerte la plantó la oposición. ¿Hace falta que le lea otro más? Ahí va otro. No estoy a favor del apartheid, pero podríamos empezar a diferenciar los colectivos comunes de los que hay negros con la cumbia en altavoz. Ahora, lo interesante de esto, por decirlo menos, es que estos tipos representaron la semana pasada a la Argentina sin que nadie de la Unión Argentina de Rugby se haya molestado. Esto era público, la claro, ¿eh? Podía haber entrado cualquiera de nosotros a su cuenta de Twitter y lo hubiera encontrado. Pero aquí me voy a poner un poco más agudo en esto. ¿Sabe que a mí esto no me sorprendió para nada? Pero para nada. Yo conozco el ambiente de rugby argentino, lo conozco bien. Me crié en la Argentina, los conozco al dedillo. Nunca me cayeron bien. Siempre pensé que pensaban así.
Y si estos publican estas barbaridades que acabo de escuchar contra los negros, los bolivianos, contra los paraguayos, como si fuera una raza superior, esta manga de imaginarios indecentes, es porque no se la creen. Y porque en el ambiente en el cual ellos viven y transitan, esto es moneda corriente. Porque si en el ambiente donde ellos transitan y se mueven esto fuera visto con disfavor, como debería ser, no se atreverían a publicarlo. Entonces lo que hemos visto acá simplemente es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más extendido. Y saben, interesantemente, esto empezó porque hubo malestar en la Argentina porque no le habían hecho un homenaje como se merecía, según los argentinos, Maradona en su momento, en el último partido que Australia jugó en Newcastle contra los All Blacks. Entonces empezaron a ver quiénes eran estos. ¿Se acuerdan? Está grabado, ¿no? No se vale, ¿se acuerdan? Escuchen el programa del pasado lunes que hicimos aquí en Nuevas Noticias. Y yo dije, ¿por qué lo habrán hecho? Digo, ¿será un tema de clase? Dije yo. ¿Se acuerda que dije eso? Pues si no se acuerda, vaya al programa, está ahí en YouTube, en la página de Facebook de Radio Austral, hasta la primera, está escrito. Bueno, eso fue antes de que yo me haya enterado de esto, que todo el mundo se haya enterado de esto. Bueno, se armó un escándalo internacional a punto tal que la prensa internacional dijo que eso es una vergüenza para Argentina. Esto salió todo publicado en Australia. El Daily Telegraph, nuestro periódico aquí en Sydney, digo que en apenas 3 semanas Matera pasó a ser de uno de los mejores forwards del mundo que inspiran en historia a ser denunciado como un sexista y racista despojado de la capitanía argentina. Qué gran vergüenza, dijo. Y dice el diario nuestro, el Daily Telegraph, es cierto, Matera era joven cuando realizó estos comentarios, pero el contenido de sus palabras resulta repugnante e inaceptable. Esto debe ser llamado exactamente por lo que es, racismo y sexismo vil, sin lugar para ambigüedades que permitan a los creadores de excusas afirmar que los comentarios no son tan malos como el castigo que se avecina. Mucha gente, incluso en Argentina y en Australia, apoyó a los jugadores. Dijo, no, se meten con ellos por una cuestión de clase porque no le rindieron pleitesía a Maradona. Pero no. Ustedes saben lo que yo pienso de Maradona y no lo voy a repetir ahora. Pero esto es vergonzoso. Y vuelvo a reiterar, esto no sorprende, me avergüenza. Estos tipos no deben vestir nunca más una camiseta argentina. Es más, si yo fuera presidente de alguno de los clubes donde juegan, los echo las patadas. Y creo que lo van a hacer además. Porque reitero, esta es la punta del iceberg. Este es el rugby argentino. Hay excepciones, por supuesto. No todos son así, por supuesto. Pero yo diría que esta es la media. Discúlpenme si me equivoco y si alguno se ofende. Pero a las pruebas me remito, porque estos tweets, nosotros nos enteramos ahora, pero el resto del mundo del rugby los vio en su momento y no dijo nada, de nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero ser amado. Hubo partidos de la Copa Libertadores y la Champions League. En la Copa Libertadores, River Plate se clasificó a los cuartos de final ganándole de local, entre comillas, porque jugó en la cancha Independiente de Avellaneda, contra Atlético Paranaense, 1-0, habían empatado 1-1 en el partido de ida, y cuando faltaban apenas 6 minutos para que terminara el partido, aunque con el 0-0 River se clasificaba, el uruguayo Nicolás de la Cruz convirtió el único gol del partido y con eso River se clasificó. Santos perdió 1-0 de local contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero igual se clasificó porque había ganado 2-1 de visitante y por, obviamente, gol de visitante. Hubo 2 goles de visitante contra 1 de Quito, se clasificó el Santos. Y en un dramático partido, el Flamengo y el Racing Club habían empatado 1-1 en Avellaneda cuando a Racing le robaron un gol completamente legítimo. Fueron a jugar ahora el Maracaná, vacío, pero Maracaná al fin.
Empataron 1-1. Empezó ganando Racing cuando faltaban apenas 25 minutos, y en el último minuto del partido le empató el Flamengo. Una cosa increíble. En el último minuto del partido van a penales y Racing ganó 5-3 en penales y se clasificó para los cuartos de final cuando nadie ya daba 2 céntimos por el equipo dirigido por Sebastián Becasese. Mientras tanto, en la Champions League, que cada vez tiene menos emoción porque casi todo estaba decidido, el Atlético de Madrid y el Bayern empataron 1-1, un partido que debió haber ganado tranquilamente. El Atlético de Madrid tuvo 1.000.000 de oportunidades, convirtió un gol a partir con Joao Félix a los 26 minutos, empatado el Bayern Múnich, nos faltaban 4 de penal, Thomas Müller, pero se perdió tanto gol el equipo de Simeone que el Cholo debe estar todavía con la voz ronca. Pero en esa zona, hay que decirlo también, el Atlético de Madrid todavía tiene chances de clasificar, tiene 6 puntos, 13 tiene el Bayern y 4 tiene el Salzburgo, o sea que con prácticamente empatar el próximo partido, el Atlético de Madrid se clasifica. El Real Madrid había perdido 3-2 de local contra el Shakhtar, fue a jugar ahora el Shakhtar y perdió 2-0, o sea que no fue casualidad, y ya había perdido el fin de semana anterior 2-1 frente a Alavés. O sea que yo creo que Zidane, que ganó 3 Champions League, debe tener hasta su futuro en este momento comprometido. El Liverpool ganó 1-0 al Ajax después de un error grosero del arquero del equipo holandés. Atalanta y Midland empataron 1-1, el Porto y el City empataron sin goles. El Marsella le ganó 2-1 al Olympiacos. Más allá de eso, usted fíjese que el Real Madrid está muy comprometido, está tercero, a pesar de que tiene la misma cantidad de puntos que el Shakhtar, que tiene 7, y el Mönchengladbach tiene 8. Todavía está abierto esa zona. El Manchester City ya está clasificado, tiene 13 puntos, igual que el Porto, que tiene 10. Otra cosa, el Liverpool ya está clasificado primero con 12 puntos, le sigue el Atalanta con 8 y el Ajax con 7. Y eso es todo lo que tenemos para contarles de la Champions League, porque todavía la otra fecha no la pude ver en detalle para poder contárselas. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Que tengan un hermoso resto del día. Será hasta mañana.